Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Hansi Núñez, estudiante en la carrera de Administración de Empresas. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es el tema delito y desviación, criminalidad y violencia en Honduras. En este caso vamos a hablar desde el punto de la sociología. ¿Qué tiene que ver la sociología con el tema que vamos a hablar a continuación? Veremos. La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano, especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o espacio temporal compartido. En este caso les voy a hablar sobre lo que son las maras y pandillas juveniles. Veremos un poco de su historia, qué tipos o qué diversas maras hay, etcétera, ¿verdad? A principios de los años 80 llega a Estados Unidos, principalmente a Los Ángeles, California, un grupo numeroso de inmigrantes salvadoreños que se escapaban de las sangrientas guerras internas que vivía El Salvador. Algunos de estos jóvenes forman las agrupaciones que tomarían el nombre de maras, y cuyas dos vertientes son Mara 18 y la Mara MS. La palabra mara deriva de las hormigas africanas marabuntas, en alusión a la forma en la que éstas se expanden, invadiendo y devorando todo lo que se encuentra a su paso. La palabra salvatrucha estaría formada por El Salvador y trucha, expansión que define al sujeto que es hábil o astuto para escaparse de la policía. Sus miembros son conocidos como mareros. Con el tiempo, otras comunidades latinas se van sumando a las maras, en particular nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, ecuatorianos, mexicanos y peruanos, siendo los principales de la mara. Veremos cuáles son algunas de las causas por las cuales los jóvenes se meten o se involucran a esta sociedad. Investigando un poco acerca de este tipo de grupo social, me atreví a escribir acerca de ellos, ya que para muchos la solución a las maras sería acabar con estos jóvenes. Pero realmente solo conocemos el exterior de ellos. Pero sería mejor si conociéramos un poco más de ellos. Las maras representan un fenómeno social ciertamente complejo y son resultados de todo el conflicto socioeconómico del país y la sobrepoblación. Categorización de las maras. Maras tradicionales. Son las que con sus actuaciones ilícitas aún conservan algunos valores o actos nobles. Es decir, muchos nos hemos dado cuenta que para ejemplo vamos a usar el Día del Niño. En lo personal, eh, me ha tocado ver para celebraciones del Día del Niño, viendo a estas personas celebrarle a niños que no son nada de ellos, simplemente traer sonrisas a ellos. Creo que es un acto noble, lo cual es muy digno de admirar y no los hace personas sin sentimientos. Incluso probablemente ante este acto noble, aparentemente se comportan mejor y hacen actos de los cuales muchos de nosotros
no lo hemos hecho. Maras híbridas. Son las más comunes y son todo lo contrario a las anteriores. Son las que más frecuentan en nuestra sociedad y rompen con todas las reglas de la misma. Es decir, para ellos no existen reglas, no existen leyes, no hay derecho a la vida ni a la libre expresión para aquellas personas que no formamos parte de su círculo social. Profesionales mafiosos. En este grupo, la edad de sus miembros oscila entre los 15 y los 45 años de edad. Sus actos criminales son más planificados como, por ejemplo, secuestros, asaltos grandes, etc. Si bien sabemos, muy a menudo observamos la tasa de secuestros o asaltos que manifiestan en nuestro país. Sin duda alguna, estos son actos muy bien planificados por personas tal vez con años de experiencia o personas nuevas dentro de estos actos ilícitos, pero con apoyo de personas que tienen mucha experiencia. Esto no se hace solo por un día de planificación, pues investigando lleva meses y meses de planificación, de investigación hacia la persona a quien quieren secuestrar. Los asaltos los vemos muy a menudo, tanto como sea en el centro comercial, en las paradas de buses, en las escuelas, etc. Factores que originan el crecimiento y formación de las maras. A continuación veremos muchos puntos por los cuales los jóvenes se orientan o cuáles son los factores que hacen que muchos jóvenes tomen la decisión de participar o de ser parte de esta sociedad. Como primer punto, el factor socioeconómico. Es el motivo prioritario que juega un papel fundamental y condiciona a la población para el crecimiento de este fenómeno. La carencia de oportunidades para la clase baja fomenta el crecimiento de las maras y el delito. Honduras no tiene una política definida en pro de la sociedad pobre. Pues como bien sabemos también en Honduras no hay trabajos tales o tal vez no hay tantos derechos o tantas oportunidades como los tienen la sociedad media o clase alta, ¿verdad? Pues si pensamos un poco o analizamos un poco, vemos que los que son integrantes de pandillas o maras son personas que vienen de un estatus social muy pobre o medio, pues no tienen las oportunidades, carecen de oportunidades de empleo o educación. Como segundo punto y no menos importante, designación familiar. Consiste en la separación conyugal de los padres. Esto hace que los niños crezcan con solo uno de ellos, con un pariente o con los abuelos. La carencia de un núcleo familiar bien formado hace al adolescente más vulnerable a entrar a una mara en busca de comprensión, apoyo y hermandad ficticia que le brindan otros jóvenes de igual condición. Pues bien sabemos de que muchas veces hay personas, padres de familia, que inmigran a otro país buscando una mejor vida, más sin en cambio dejan expuesto, dejan vulnerable a aquel niño o niña que está en términos de educación, que está en términos de crecimiento, lo hacen vulnerable a poder crecer sin apoyo, sin comprensión, y eso lo hace también buscar lo que no tiene en su casa con otro grupo de personas, lastimosamente. Es muy triste, pero es la realidad ante lo que estamos viviendo. Deportación de inmigrantes ilegales.
Con la actual situación económica de nuestro país, muchos hondureños aspiran a tener mejores oportunidades de vida, lo cual emigran a Estados Unidos, país cuna de las pandillas callejeras. Algunos jóvenes con este afán de socializar con otros ingresan a las maras, se familiarizan fuertemente con ellas en busca de identidad. Así, cuando son deportados por su condición de ilegales al país de su origen, ellos organizan en sus barrios o colonias una pandilla igual a la que pertenecieron en Estados Unidos. Pérdida de valores. En este punto me llama mucho la atención, pues creo que los valores son fomentados desde nuestros hogares, que cuando en nuestros hogares nos dieron la educación adecuada y crecimos viendo como ejemplo la educación y los valores, es algo que queda para toda la vida, no para un momento. Entonces, creo que sí es muy importante, pues sí, si bien sabemos que contribuye a que no se cumplan directamente los valores. Aquí en este punto nos dice la pérdida de valores es provocada por la adopción de valores y culturas extranjeras impuestas por los medios de comunicación, cine, televisión, radio, revistas, etc. Pero como bien les dije anteriormente, si nuestros hogares fueron bien inculcados, estos valores no tendrían por qué influir a que los dejáramos o que adoptáramos otros valores ajenos a los que en nuestro hogar nos inculcaron. Deserción escolar, muy importante la verdad. Según estudios realizados, de 100 niños que entran a la escuela, solo 60 pasan a ciclo común. De ellos, 35 inician una carrera, 20 de ellos ingresan a la universidad y finalmente 3 son profesionales. Actualmente muchos adolescentes renuncian a la educación y no terminan sus estudios. Esto genera mayor índice de jóvenes desocupados, presas fáciles a las malas, probablemente de desempleo, pobreza y marginalidad. Se ven acompañados de problemas crecientes como el de la violencia social. En este contexto social urbano, grupos de jóvenes se organizan en las determinadas maras y construyen sus territorios físicos y sociales donde crean su identidad. Muchas veces, como un criterio muy personal, muchas personas no renuncian a sus estudios tal vez porque quieren. Simplemente no tuvieron la oportunidad de renunciar porque nunca la tuvieron, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, pues no tuvieron la oportunidad de una educación. Muchas gracias por su tiempo. Espero les haya servido, les sea de muy útil la información que les brindé en esta diapositiva. Espero les guste. Les presentó y les narró Hansi Núñez. Me pueden buscar en cualquier tipo de red social como Hansi Marilu Núñez. Es un placer haberles presentado un poco de lo que pude hacer, de lo que pude investigar. Simplemente les podría dar como enseñanza a lo que me conllevó a mí a aprender de lo que acabo de hacer. Antes de juzgar, debemos investigar un poco más, debemos saber de quién hablamos y de dónde vienen, por qué hacen las cosas, qué fue lo que conllevó a que esa persona tomara una decisión tan drástica o por mínima que sea. Antes de juzgar deberíamos conocer a las personas. Espero les haya gustado. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Buenas. Bye.